¿Cómo están, señores? El retiro es tan bueno. Ustedes están tan ocupados en la vida y dando un tiempo especial. El que compartan la palabra, el que comparta el testimonio, me parece fantástico. Cuanto más vamos oyendo la palabra, tenemos la esperanza y el gozo y rebosa el gozo ante el Señor y estamos agradecidos. Hoy vamos a ver el libro de Jeremías 31 del Antiguo Testamento. Jeremías capítulo 31, del 31 al 34 vamos a compartir. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Yo en marzo del año pasado fui para realizar el CLF en Estados Unidos. Durante 2 semanas yo fui de antemano y la primera semana tuvimos tiempo para compartir con los pastores de la misión Buenas Nuevas. Y en la segunda semana, durante una semana fui a Atlanta, Washington, Filadelfia. En ese momento, a la noche, en la última ocasión, era la noche que iba a volver a Nueva York. Y vino un pastor y me dio su tarjeta. Era pastor de una gran iglesia. Se llamaba Iglesia del Nuevo Pacto. Nuevo Pacto. Pacto se refiere a promesa. Nuevo pacto, nueva promesa. Yo le pregunté, pastor, ¿usted conoce qué quiere decir nuevo pacto? Simplemente le había puesto nuevo pacto, pero me dijo que no conocía el significado. Hoy se refiere a la palabra que sale en Jeremías 31. En la palabra de Jehová aparece una palabra que dice así en el capítulo 31, versículo 31. Y aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Nuevo pacto. Esta es la nueva promesa, New Covenant en inglés. Nuevo pacto. ¿Sabe qué quiere decir? Me dijo que no sabía bien. En ese momento a la noche, acerca del nuevo pacto, yo hablé. Dios, en la primera ocasión, cuando nos dio los mandamientos, los 10 mandamientos de la ley, con los 10 mandamientos dentro del arca lo introduce. Se le dice arca también, pero también se le dice el arca del pacto. ¿Por qué se le dice arca del pacto? Porque ha puesto esa promesa que hizo con el hombre, el pacto. El
Primero eran los 10 mandamientos. Dios nos dio los mandamientos. ¿Y qué nos dice? Vamos a buscar Éxodo 19. Éxodo 19 nos ayudará bastante. Éxodo 19. El 19, versículo 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Aquí cuando vemos la Biblia, como dice Dios, antes de darnos la ley, si ustedes cumplen este pacto que hacen conmigo, serán un reino de sacerdote y ustedes recibirán la bendición. Entonces el pueblo debería decir: no podemos cumplir. Pero dijeron que cumplirían toda la ley. Y habían hecho una promesa con Dios: si ustedes cumplen todo, ustedes serán reino de sacerdotes y gente santa y recibirán la bendición. Pero si no cumplen, recibirán la maldición. Los israelitas se comprometieron en cumplir todo eso. La promesa en inglés es covenant. ¿Está bien mi pronunciación? Es que mi pronunciación en inglés no es buena. New covenant, nuevo pacto. Quiere decir nuevo pacto. Hay dos pactos. ¿Y el primer pacto qué es? Dios, antes de darnos la ley y los 10 mandamientos, yo ahora tengo un nuevo pacto. Tengo un pacto. Si ustedes cumplen eso, serán un reino de sacerdotes. Sería bueno que cumplan ello, pero los 10 mandamientos, cuando las 2 tablas los sujeta y baja del monte, ¿qué había dicho bajo el monte? Moisés, ya hace 40 días que subió al monte Sinaí. Allí no hay ni planta, solamente hay roca ya. Realmente durante 40 días que habrá comido, habrá muerto seguro. ¿Cómo hacemos? Moisés habrá muerto. Aarón no tenía convicción para guiar a 600,000 personas y todos se iban a dispersar, se iban a desordenar en ausencia de Moisés. Y para juntar el corazón de ellos, para crear una concentración, todos los que tengan oro, traigan todo el oro. Con el oro había hecho un becerro de oro. Haciendo el becerro de oro, le dice a los israelitas: este es el Dios que les guió de Egipto. Le dice a los israelitas. Y había hecho banquete, estaban bailando, habiendo hecho el becerro de oro. Cuando Moisés bajaba, ahora Dios le dice: tu pueblo se ha corrompido. Jehová dijo: parece se oye a que se pelean en el campamento. Y Moisés le dice a Josué: parece que están cantando, no es que están peleando. Habían puesto becerro de oro, bailaban, alababan al becerro de oro, cantaba la tribu.
Moisés había tirado la tabla de los 10 mandamientos y se rompió. Porque cuando no tenían ley, aunque cometían pecado, eso no se hacía pecado. Pero antes de que venga la ley, eso era pecado, ya que había venido la ley y debían de ser destruidos, desobedeciendo los 10 mandamientos. Ahora habían hecho el becerro de oro y 3.000 personas mueren después de que viene la ley. Si cumple la ley, recibe la bendición, y si no cumple, está de hecho que reciba la destrucción. Dios había prometido, si ustedes cumplirán todo mi mandamiento, sí, lo cumpliremos. Si cumple, recibirá la bendición, y si no, la maldición. Pero todos ellos ahora no lo han podido cumplir. Maldición, 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 maldición. Por lo cual, muchísima gente murió. Entre los 600.000, la mayoría murieron en el desierto. Dios, en Jeremías 31, había dicho esta palabra. ¿Por qué había dicho esto? Porque los 10 mandamientos, el primer pacto, había prometido, si cumple, recibirá la bendición, y si no cumple, la maldición. No es que no cumple bien, pero en adelante cumple muy bien. Si no cumplió, no puede menos que recibir la maldición. Hombres creados por Dios han desobedecido todo eso y todos se merecen la destrucción. No hay ni siquiera uno que deje de recibir la destrucción. Han cometido pecado, han hecho lo malo. Destrucción, maldición es lo único que le queda. Pero, señores, yo, después que descubrí el libro de Jeremías 31, estuve tan feliz. En el 31, Dios habla acerca de la maldición, maldición, maldición a los que no cometen la ley. Pero en 31, pero dice Jehová, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá. En el 32, cuando vemos, me encanta esta palabra, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé. Aquí habla acerca del pacto. ¿Y este pacto a qué se refiere? ¿A los 10 mandamientos? ¿Sí? ¿Cómo piensan ustedes? No se refiere a los 10 mandamientos. Dios, cuando le rescata a los israelitas de Egipto, le había dado los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Pero cuando vemos la historia de Egipto, era 1491 a.C. Habían salido en el día 14. No había pasado ni un mes de que, cuando cruzando el Mar Rojo, llegaron al monte Sinaí y le dio esta promesa. Si cumple este pacto, recibirá la bendición, y si no cumple, recibirá la maldición. Los israelitas, entre ellos, no hubo ni siquiera uno que cumpla la ley de Dios perfectamente. Todos se merecen la maldición. Todos se merecen la maldición. Todos cometieron el pecado. Todos no pueden menos que recibir la destrucción. Dios, un día, dice algo maravilloso. Aquí dice, no como el pacto que hice. Dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá. En el 32, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque el pacto
No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto. Es los mandamientos, la ley. Cuando cumpla recibe la bendición y si no, la maldición. Y ya que no ha cumplido con la ley, conforme a la promesa, conforme al pacto, nos debe dar la maldición, la destrucción y no puede menos que matarnos. Pero Dios un día, una promesa maravillosa nos da. Eso aparece en Jeremías 31:31. Cuando leo esta palabra, yo me he maravillado en gran manera. Los 10 mandamientos, si cumple, recibe la bendición y si no, la maldición. No hay ni siquiera uno que pueda cumplir. Mediante la ley es juzgado. Todos se merecen la destrucción. Hay mucho aquí. Todos cuando reciben el juicio mediante el primer pacto, se merecen la destrucción, la maldición, deben morir y no pueden recibir la salvación. Por eso Dios, ya que nos ama a nosotros, para estos hombres que no han cumplido con la ley y se merecen la destrucción, Jeremías 31:31, una palabra maravillosa nos da. Dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. En el 32, cuando vemos, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra. ¿Este pacto es el primer pacto o el segundo pacto? ¿No saben bien? El primer pacto viene a ser la ley, los 10 mandamientos, ya que no han cumplido con todo ello. Mediante esa ley, si uno es juzgado, todos se merecen la destrucción. Ahora deben ir al infierno, se merecen la maldición, porque le ha prometido de que si cumple recibe la bendición y si no la maldición. Le ha prometido eso. Sin saber eso, los que tratan de cumplir la ley, todos se merecen la maldición. Una cosa que debemos saber nosotros dentro de la Biblia, después de Jeremías 31:31, lo que aparece acerca del nuevo pacto está hablando y ustedes deben saber eso. Nosotros hemos hablado acerca de la mujer que ha cometido adulterio ayer. Esta mujer ha sido atrapada en medio de adulterio. Los fariseos y los escribas le trajeron esta mujer junto al Señor Jesús. Y ellos dijeron, Maestro, esta mujer fue atrapada en el acto mismo de adulterio. Moisés, en la ley Moisés, si ella es juzgada, ella está de hecho que le dice que sea apedreada. Pero usted, ¿qué dirá? Por eso, en la ley de Moisés, si ella es juzgada, cuando uno es atrapado en medio de adulterio, debe morir apedreado. Pero Dios ama a nosotros los hombres, por lo cual había prometido conforme a la ley de Moisés, todos han cometido el pecado y todos se merecen la destrucción, se merecen la maldición, pero para salvar Dios al hombre, otra ley que es distinta a la ley de Moisés, se determinó establecerlo. ¡Aleluya! ¡Amén! ¿Amén? ¿Ustedes están de acuerdo? Parece que no están de acuerdo ustedes. Les voy a explicar de manera más detallada. Si hablamos con la ley de Moisés, viene ahora la mujer que ha cometido adulterio y los escribas y los fariseos traen a la mujer que cometió adulterio delante de Jesús. Maestro, esta mujer fue atrapada en el acto mismo de adulterio. Y luego, ¿saben lo que le dice? En la ley de Moisés dice apedrear a tales mujeres. Maestro, ¿usted qué dirá? Pero
El Señor Jesús, que dice, en la ley de Moisés, le dice para que le apedree. Maestro, ¿usted qué dice? En ese momento, Jesús con el dedo iba escribiendo en la tierra. Es algo demasiado importante. En la Biblia, en 2 ocasiones Dios escribió con el dedo. En 2 ocasiones únicamente. En la primera ocasión, cuando escribió la ley de Moisés, Dios escribió con el dedo. Algunos dicen que en el libro de Daniel, en la pared, aparece el dedo del hombre, dice Mene, Mene. Eso está escrito de que es mano del hombre. Dios en 2 ocasiones escribió con el dedo. En la primera ocasión, cuando escribió, cuando escribe con los 10 mandamientos, escribió con el dedo de Dios. En la segunda ocasión, cuando Dios escribe con el dedo, el primer pacto se refiere a los 10 mandamientos. En Jeremías 31:31 aparece. En Jeremías 31:31 dice aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Se refiere a nuevo pacto. Ahora, con lo que se llama la ley, se había hecho la promesa con los israelitas y con Dios. Si cumplía aquella ley, iban a recibir la bendición y si no, la maldición. No hay ni siquiera una persona que cumpla de manera perfecta la ley. Todos se merecen la maldición, todos se merecen la destrucción. Dios, con el primer pacto, no puede menos que recibir la destrucción. Nosotros que hemos cometido pecado, hacer un nuevo pacto, una nueva ley para salvarnos a nosotros que hemos cometido pecado. ¿Qué tipo de ley viene a ser? La primera ley, si cumplimos bien, recibimos la bendición y si no, la maldición. La segunda ley, ¿qué es? No depende de que hagamos bien o mal, no tiene nada que ver eso. Conforme a lo que Dios hace, uno recibe la bendición o la maldición. Anteriormente nosotros, cuando estábamos en la primaria, hacíamos la maratón en el colegio, corríamos. ¿Qué tipo de deporte había? Un niño de primer grado debía correr agarrado la mano con su padre, ¿verdad que sí? ¿Se acuerdan de eso? ¿Vieron alguna vez eso? Debíamos de correr. El padre va corriendo y el niño no le puede alcanzar y alza a su bebé y va corriendo fuertemente. Y ese niño obtiene el primer puesto. Fue conforme a lo que él hizo. Por su padre obtuvo el primer puesto. ¿Gracias a quién obtuvo el primer puesto? En la primera ocasión, cuando los niños corren solo, ellos depende de lo que corran bien para obtener el primer puesto. Pero en la segunda ocasión, cuando corran con el papá, el padre debe de correr bien para obtener el primer puesto. El primer pacto, conforme a lo que hagamos bien o mal, nos da el castigo o la bendición. Por lo cual todos los hombres, ya que todos han desobedecido la ley, en los 10 mandamientos todos se merecen la maldición. Dios ha amado al hombre y para salvar al hombre, un nuevo pacto, una nueva promesa debe darle. Dios dice en Jeremías 31:31,
He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. El primer pacto, si hacemos bien recibimos la bendición y si hacemos mal recibimos la maldición. Todos hemos cometido pecado. Todos nos merecemos la maldición. Debemos saber, por más que cumpla bien la ley, todos conforme a la ley deben recibir la maldición. La segunda ley no depende de que hagamos bien o mal. Conforme a lo que hace Jesús, nos da la bendición o la maldición. Nosotros no hemos cumplido la ley, hemos cometido pecado, nos merecemos la maldición, pero Jesucristo obedeciendo perfectamente, ya que perdonó nuestro pecado, y nosotros nos merecemos la bendición. Pero la primera ley, nosotros dependiendo de nuestro ser, debemos recibir la bendición y la maldición. Todos conforme al primer pacto se merecen la maldición. Dios dice, después de un tiempo, cuando llegue un momento, yo haré un nuevo pacto en la casa de Israel, en la casa de Judá. Ahora el primer pacto conforme al hombre recibe la bendición, la maldición, pero el segundo pacto, ya que si es conforme a nosotros, todos nos merecemos la maldición. Depende de lo que Jesucristo hace y conforme a ello recibirá la bendición, dice. Ahora vamos a San Juan 8. La mujer que adulteró fue atrapada en medio de adulterio. Los escribas y los fariseos, atrapando a la mujer que cometió adulterio, le llevan a Jesucristo. Y ellos dicen, Maestro, esta mujer fue atrapada en el acto mismo del adulterio. En la ley Moisés dice apedrear a tales mujeres. Maestro, ¿usted cómo dirá? Jesús, en la ley de Moisés, ni siquiera una persona puede vivir cometiendo pecado. Hoy en día cree que si cumple bien la ley, recibirá la bendición. La gente piensa así. De antemano hemos desobedecido la ley, nos merecemos la maldición, la destrucción. Por lo cual nosotros, recibiendo la maldición, para rescatar a los que han cometido pecado, un nuevo pacto, una nueva ley se necesita. ¿Llegan a entender? Este pacto en el 32, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. La primera ley, nosotros hemos desobedecido todos los 10 mandamientos. Ahora se fueron a cortar árboles, ahora hicieron becerro de oro, todos se merecen la maldición. La ley que depende de nosotros, depende de que lo hagamos bien o mal, eso es los mandamientos. Pero Dios, para darnos la vida a nosotros, sea quien fuera entre nosotros, no hay nadie que deje de tener maldad, teniendo únicamente el bien. Si somos condenados conforme a nuestra obra, todos nos merecemos la destrucción. El segundo pacto no depende de que hagamos bien o mal. Conforme a lo que Jesucristo hace, nos da la bendición o la destrucción. Por lo cual el Señor Jesús había puesto a la mujer que ha cometido adulterio. Y los escribas dicen, esta mujer fue atrapada en el acto mismo del adulterio. En la ley de Moisés dice, apedrear a tales mujeres. ¿Usted cómo dirá? Jesucristo debía salvar a la mujer que cometió adulterio porque Él vino para salvar.
Por lo cual, aparte de los 10 mandamientos, se necesitaba otra ley. Con el dedo iba escribiendo en la tierra. Dios, cuando escribe con el dedo, viene a hacer la ley. En la primera ocasión escribió los 10 mandamientos. No tendrás otros dioses aparte de mí, no servirás a ídolos, tú santificarás el día de reposo, honrarás a tus padres, no cometerás homicidio, no cometerás hurto, no codiciarás. Si cumple, recibe la bendición. Y si no puede cumplir, recibe la maldición. Y recibirá la maldición. Vamos a buscar Deuteronomio 28. El 28. A ver, vamos a detenernos. Vamos a ver. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo, hoy también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar, bendito en tu salir. El 15. Pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. A ver, mírenme todos. El primer pacto, la ley, si cumple, recibe la bendición, y si no puede cumplir, recibe la maldición. Nosotros, perfectamente, no hay ni siquiera uno que pueda cumplir bien la ley. Conforme a la ley, si somos juzgados, todos nos merecemos la maldición. Señores, hoy en día, la gente memoriza los 10 mandamientos, abre y lee los 10 mandamientos porque no sabe. Con las tablas de los 10 mandamientos, lo pone dentro del arca y tapa la tapa. Y con la tapa, a la tapa, ¿cómo le llaman? Propiciatorio. Para propiciar el pecado, debe tapar la ley. Si es conforme a la ley, solamente se merece la maldición, para que no pueda abrir aquella ley. Los 2 querubines están tapando esa tapa. Eso, una persona que esculpía se imaginó y lo hizo así. Es una imagen que está un poco equivocada. Es porque no conoce profundamente la Biblia. Para que sea una obra artística, los querubines tienden de aquella manera al ala, pero la Biblia dice que cubra la tapa con el ala. Si es así, si está aquí, lo cubre con el ala para que no se pueda abrir. Lo cubre por completo y dice para que derrame la sangre en la tapa. ¿Por qué? Porque si viene alguien que comete pecado, abriendo aquello debería de juzgar el pecado,
no abras la tapa. Por ese pecado Jesús ya derramó la sangre y ese pecado ha sido lavado. No necesitamos abrir. No lo abras. Pero estaba el sacerdote Elí en el reino de Israel. Este sacerdote se había corrompido. Él ya había envejecido. Había mucha gente que era levita. No erigió ningún sacerdote. A Ofni y Finés, únicamente a los dos le erigió como sacerdotes. Ofni y Finés, ellos cometieron mucho pecado realmente. Habían menospreciado el pecado de Dios y se acostaba con las mujeres que aguardaban allí. Y filisteos y los israelitas tenían guerra y habían traído el arca. Pensaban que con la presencia del arca, con Dios, iban a ganar la guerra, pero Ofni y Finés mueren en medio de la guerra. Y ahora le quitan el arca. Oyendo eso, el sacerdote Elí estaba sentado en la silla, se cae y se rompe su cuello, se desnuca y muere. Y durante 6 meses el arca estuvo en la tierra de los filisteos. A donde iba el arca había maldición. Entonces de nuevo ellos devuelven el arca en la tierra de Bet-Semes. Ellos devuelven el arca. Nosotros vamos a ver Primera de Samuel de la Biblia. Primera de Samuel. El capítulo 5. En el capítulo 6, versículo 19. En el 18, y los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades de los filisteos pertenecientes a los 5 príncipes. Así las ciudades fortificadas como las aldeas sin muro, la gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Jehová, está en el campo de Josué de Bet-Semes hasta hoy. Señores, esto es algo muy importante. Cuando vemos en el 19, las personas de Bet-Semes, ellos miraron el arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Por eso, señores, los 10 mandamientos, la ley, que ni siquiera lo mire, está diciendo. Por lo cual, le pone la tabla de la piedra y tapa con la tapa, y los querubines impiden para que se abra y cubre con el ala. La gente de Bet-Semes lo abre y lo ve, y de tal manera 50,070 hombres mueren. Los 10 mandamientos nos dicen que no lo miremos y que si vemos eso nos hacemos pecadores. Por eso Dios, esta ley, lo pone dentro del arca y tapa la tapa para que nadie lo pueda abrir. Y ya que recibirán la maldición, ¿qué debe mirar? El nuevo pacto debe mirar. ¿Cuál es el nuevo pacto? En Jeremías 31:31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá
¿verdad? El 32, ¿qué dice? No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. El 33 dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley, no lo escribirá en la tabla de la piedra, sino que dice en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. El 34 es lo importante. No enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. ¿Cómo podremos saber? Dice, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Dios había designado dos leyes. El primer pacto viene a ser los 10 mandamientos. Si cumple, recibirá la bendición y si no, la maldición. De antemano, hemos desobedecido y debemos recibir la maldición. Por más que ahora en adelante cumplamos bien, no desaparece eso de que hayamos desobedecido. No es ese pacto, sino que Dios dice que establecerá un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto que viene a ser el que yo haga bien y si cumplo bien recibiré la bendición y si no la maldición. Ya, nosotros nos merecemos la maldición mediante la primera ley. Si lo hacemos bien, recibimos la bendición y si no, la maldición. Pero el segundo pacto, ¿qué es? Si yo lo hago bien, recibiré la bendición y si no, la maldición. No es eso. Si Jesús lo hace bien, recibimos la bendición. Así se erigió la ley. Por lo cual, para perdonar nuestro pecado, dice, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado, dice. Y luego, en el año 1491 a.C., en ese momento que se hace la ley, desde ese momento hasta el periodo de Jesucristo, esa ley ha reinado. Jesucristo, ahora estaba la mujer que cometió adulterio y ella cometió adulterio. Para salvar a ella, ya que mediante la ley no se puede, había erigido un nuevo pacto. Con el dedo escribió. Eso que escribió con el dedo, ¿qué viene a ser? Dice aquí que vienen días, dice que en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá. Había dicho que escriba con el dedo y dice, yo perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Esta ley había sido escrita. Y con esa ley había juzgado a la mujer. La mujer que cometió adulterio fue atrapada en medio de adulterio. Y con la ley Moisés ahora debía ser juzgada y debía morir. El nuevo pacto dice, perdona la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Si es conforme a esa ley, la mujer adúltera ya es inocente. Y antes de convertirla inocente, debía venir la ley. Y el Señor Jesucristo con el dedo iba escribiendo en la tierra y había escrito el nuevo pacto. Y conforme a ese pacto, dice, perdona la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. El Señor Jesucristo, cuando muere crucificado, conforme a esa ley, todo nuestro pecado ha sido perdonado. A ver, digan amén. Sí, amén. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Este es el nuevo pacto. Ahora, si no lo hace, no hace esto, Jesucristo sería pecador. Perdonó todo nuestro pecado en la cruz y ya no se acuerda más. Mediante el segundo pacto, ya que lo juzga,
esta mujer es inocente. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están los que te condenaban? Señor, no están. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. En Romanos 8:1. En Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En el 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del pecado y de la muerte viene a ser los 10 mandamientos, la ley. La ley del Espíritu de vida se refiere a que yo perdono la maldad de ellos y no me acordaré. Se refiere a esa ley. En ese momento solamente había ley, aunque vino el pecado de la muerte a nosotros. Jesús escribe en la tierra con el dedo y se abre el periodo, el nuevo periodo. Ahora no perdonamos nosotros nuestro pecado, sino que Jesucristo ya lo perdonó. No me acordaré más de tus pecados. Jesús cuando muere crucificado, y de tal manera, ya que perdonó todos nuestros pecados, no somos más pecadores. Amén. Amén, digan por favor. No somos más pecadores. Jesucristo dice, perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ahora nuestro pecado, ya que ha sido perdonado por completo en la cruz, no somos más pecadores. Amén. A ver, digamos amén. Amén. ¿Ustedes con toda convicción lo creen? No es que no hemos cometido pecado, no es que no hemos cometido la maldad. Tenemos pecado, pero el castigo por ese pecado, ya que lo ha recibido todo en la cruz, para siempre nos lavó. Ahora somos santos. La mujer que cometió adulterio fue atrapada en medio de adulterio, pero Moisés, conforme a la ley, Moisés no puede menos que morir apedreada. Pero mediante el nuevo pacto, cuando es juzgada, es inocente. Como la mujer adúltera, nosotros lo mismo. Mediante la ley de Moisés, si nos juzgan, todos somos pecadores. Pero, señores, cuando con el nuevo pacto nos juzgan, nuevo pacto, yo perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Así ha dicho Jehová. ¿Creen en ello? Amén. ¿Dios dice que se acuerda de nuestro pecado? Dice que no se acuerda porque perdonó nuestro pecado. Por eso, señores, el segundo pacto, lo que aparece en Jeremías 31, es el nuevo pacto. Aquí vienen días, se establece un nuevo pacto en la casa de Israel y de Judá para salvar a la mujer que cometió adulterio. Conforme a la ley de Moisés, ella no puede menos que morir apedreada. En ese momento, abriendo con el dedo en la tierra, se abre un nuevo periodo. Así es el nuevo pacto. Ustedes serán juzgados mediante qué tipo de pacto entre los dos. Ustedes pueden elegir uno de los dos. Si eligen los 10 mandamientos, todos se merecen la maldición. Ahora, rechazando los mandamientos, creemos en el nuevo pacto. Yo perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y si son juzgados mediante ese pacto, todos somos justos. Amén. Aleluya. Alabamos al Señor. Por lo cual hoy en día, en este periodo, muchos cristianos, muchos pastores de esta generación, ya que conocen solamente la ley y no conocen el nuevo pacto, por más que tratan de cumplir la ley, han desobedecido, por eso se merecen la maldición y la destrucción. Y solamente se hacen pecadores. Ahora el nuevo pacto, Dios dice, yo perdoné la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado, dice. Dios dice que no se acuerda más de nuestro pecado.
No abran más la tapa de los 10 mandamientos, ni lo miren. La ley del Espíritu de vida que está en Cristo Jesús nos ha liberado de la ley del pecado de la muerte. Ya nos hemos despojado, nos hemos liberado. Ahora, mediante el nuevo pacto, nos han juzgado. Todos nosotros somos inocentes, somos justos, somos santos. ¿Ustedes creen en ello? Amén. Aleluya. Si creen en esta realidad, si son juzgados mediante ese pacto, ahora no puede menos que morir apedreada. Pero cuando, mediante el nuevo pacto, son juzgados, ni yo te condeno. Vete, no peques más. Es maravilloso. Dios dice que no nos condena. Dice que ya condenó todo nuestro pecado en la cruz. Y no miren ahora la ley. Ahora agradezcan. Dice que nos perdonó. Dice que nos acuerda nuestro pecado. Espero que crean en esta palabra. Amén. Está la bendición preciosa. Y conforme a la ley no podría menos que recibir la maldición. Pero ahora deberían de recibir la maldición si es conforme a la ley. Pero ahora hemos obtenido una nueva vida, una eterna vida. Vamos a compartir hasta aquí. Vamos a orar. Dios Padre Santo, le agradecemos. Nos merecíamos la maldición. Nos merecíamos la destrucción. Pero Dios hizo el nuevo pacto, lo que nos puede salvar. Esa ley que nos salva de haber sido pecador y sucio. Ahora Jesucristo nos perdona, no somos nosotros. Murió crucificado en la cruz, por lo cual somos justos. Ahora, mediante la ley no somos juzgados. Mediante el nuevo pacto somos juzgados. Todos nosotros, por Jesucristo, somos santos, justos. Permita que creamos en esta gracia preciosa. Le agradecemos ante Dios. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Le agradecemos, señores.